Hola a todos, ¿qué tal? Sean cordialmente bienvenidos a Un Soplo de Historia Podcast. En este episodio vamos a romper un poco el esquema de lo que hemos realizado normalmente durante nuestras grabaciones. Y es que en esta ocasión vamos a dejar un poco el mundo antiguo para trasladarnos a la historia moderna o contemporánea. Porque hemos visto en redes sociales distintas situaciones, incluso memes o reclamaciones o hasta burlas, ¿no? Que se hace muy común en distintas comunidades sobre distintos temas de entre países. Se ve, es muy habitual normalmente en Hispanoamérica que entre las distintas naciones o gente de distintas naciones se suelen hacer bromas, memes, algunas que sí son bastante jocosas, otras que quizás no lo son tanto, por así decirlo, ¿no? Y una de estas justamente tiene que ver con los temas territoriales y las fronteras. Bueno, hay que decirlo de partida que las fronteras son unas líneas imaginarias, por así decirlo, que se dan a partir de una administración política o de la concepción abstracta de lo que es el Estado, ¿no? Son estas líneas invisibles que no siempre determinan la diferencia entre los grupos humanos. Muchas de las veces, y esto vemos siempre en las fronteras, y esto ha pasado toda la vida, en toda la historia de la humanidad, que en las fronteras siempre son bastante difusas y que más allá de que exista una patente, por así decirlo, o una línea divisoria hasta donde llega el poder de un Estado y luego empieza el de otro Estado, siempre en estos puntos fronterizos podemos ver que las personas básicamente tienen muchas características en común, nexos familiares, las características geográficas son exactamente las mismas, la cultura, las costumbres también son las mismas. Y entonces ahí uno, claro, siempre viene esa reflexión o esa conclusión a la que han llegado muchas otras personas, de que pues estas fronteras no son nada más que meras líneas imaginarias, pero que realmente o como tal no existen, sino que simplemente se manifiestan como un ente de poder o administrativo de un Estado. En este caso, vamos a hablar de una situación o de una pérdida territorial de la que no se habla prácticamente en la agenda de las redes sociales y que por ahí ha surgido un poco en las últimas semanas, más que nada como un meme, ¿no? Que sale muchas de las ocasiones como una especie de desconocimiento. Y es que a nivel de temas de fronteras es un tema recurrente, incluso se lo ha utilizado como una especie de agenda de discurso político, por ejemplo, cuando Argentina perdió las Islas Malvinas. Hasta el día de hoy Argentina sigue reclamando la potestad sobre las Malvinas, que hoy son las Islas Falkland y que son manejadas por la Gran Bretaña o que son parte del territorio británico, ¿no? Hubo hasta una guerra, hubo un conflicto y hasta el día de hoy sigue en debate. Incluso hay esta posición política por parte de Argentina de no renunciar al reclamo o a la reclamación de poder tener a las Malvinas. Hoy en Venezuela también hay otro conflicto territorial que es sobre el Esequibo, ¿no? Que están buscando también anexionarlo. Y también se habla mucho, por ejemplo, del territorio que perdió México a manos de Estados Unidos, en algunos de los casos vendiéndolo y en otros de los casos bajo presiones y el poderío también que ya estaba demostrando Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Pero hay uno del que casi no se habla y que es precisamente la pérdida territorial que ha tenido Ecuador y que hay que decirlo, en porcentaje debe ser, si no es la más grande, una de las más grandes pérdidas territoriales que ha sufrido desde la emancipación de estos territorios después de salir de la corona española o de dejar de pertenecer al imperio español. Ecuador no siempre tuvo las fronteras que hoy conocemos. El país que nació tras la disolución de la Gran Colombia en 1830 poseía un territorio mucho mayor al que ocupa actualmente, y es que estaba conformado por 1
250.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Hoy tiene apenas una cuarta parte de esa extensión. A lo largo del siglo XIX y XX, Ecuador enfrentó múltiples guerras y conflictos, firmó tratados desiguales y cedió territorio bajo presión internacional y conflictos no resueltos. En este episodio de Un Soplo de Historia Podcast recorremos los momentos clave en los que Ecuador perdió parte de sí mismo, desde los valles del norte hasta la vasta Amazonía, porque el mapa también es una memoria y también nos deja sentados pues grandes precedentes históricos. En 1830, tras la disolución de la Gran Colombia, Ecuador nace como un territorio que incluía el sur de la actual Colombia, es decir, Pasto, partes del nororiente peruano y las zonas vastas del Alto Amazonas, incluida la salida al río Amazonas, por supuesto. El primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, gobernó un país sin fronteras bien delimitadas. La Constitución de 1830 hablaba de límites antiguos de la Audiencia de Quito, concepto heredado del periodo colonial. Es decir, así es como se conformó el Ecuador inicialmente y bajo esa primera constitución, que el territorio de este nuevo país iba a heredar, digamos así, lo que le correspondía por el territorio que manejaba en la Real Audiencia de Quito. Y básicamente ese era el esquema, ¿no? Lo que se ocupaba en la Real Audiencia de Quito, que ustedes están viendo ahora en la imagen. Esto generó una zona gris legal en sus relaciones con Colombia y también con Perú, y sería el comienzo de varias décadas de disputa. Tras la independencia, Colombia y Ecuador reclamaban los territorios del Putumayo, Caquetá y también el Alto Napo. A mediados del siglo XIX, Ecuador intentó afirmar soberanía sobre esas regiones. Sin embargo, el país estaba inmerso en luchas internas y cambios de poder constantes. Esto hay que decirlo. Ecuador tiene una característica muy peculiar y quizás eso, más allá de los conflictos internos que obviamente tuvieron muchísimo que ver, de los conflictos externos, perdón, que tuvieron muchísimo que ver, los conflictos externos que tuvieron muchísimo que ver, Ecuador tuvo también serios conflictos internos, serias disputas intestinas, por así decirlo, ¿no? Temas de regionalismo que hasta el día de hoy siguen dándose y que también mostraron a un país desunido, a un país débil en ese sentido, ¿no? Y claro, las naciones vecinas, los países extranjeros, también aprovecharon esta situación, ¿no? Ecuador siempre ha sido pues este país que no tiene una unificación, ¿no? Y por eso también se ha hecho bastante difícil de gobernar a lo largo de la historia. Y hay que decirlo, entre 1830 y 1895 Ecuador tuvo una gran cantidad de gobernantes, incluso gobiernos de facto. En 1910 estalla una crisis diplomática entre Ecuador y Colombia. El presidente ecuatoriano Eloy Alfaro moviliza tropas hacia la frontera norte, pero ante la amenaza de intervención de Estados Unidos y la falta de apoyo militar, se inicia una negociación. Estamos hablando de pleno gobierno liberal en Ecuador. Finalmente, en 1916, el presidente Leonidas Plaza Gutiérrez firma el Tratado Muñoz-Bernaza Suárez y Ecuador reconoce la soberanía colombiana sobre vastas zonas del oriente. Resultado, más de 100.000 kilómetros cedidos sin guerra, pero con fuerte oposición interna. La prensa lo calificó como un acto de rendición diplomática. Pero seguimos, esto no termina ahí. Durante la colonia, las audiencias de Quito y Lima tenían jurisdicciones superpuestas en el oriente, y los mapas eran más simbólicos que precisos. Al independizarse Perú en 1821 y Ecuador en 1830, ambos países heredaron esos mapas ambiguos y empezaron a reclamar territorios amazónicos, especialmente las cuencas del Marañón y también el Napo. El conflicto estuvo latente durante casi todo el siglo XIX. En 1857, el presidente ecuatoriano Francisco Robles intenta vender terrenos amazónicos a acreedores británicos para pagar la deuda externa. Esta es la famosa deuda inglesa, ¿no? Bueno, esta deuda inglesa, hay que decirlo, es una deuda que no únicamente la adquirió Ecuador, sino que fue adquirida por la propia Gran Colombia
en los conflictos de emancipación y demás temas, ¿no? La Gran Colombia nació con una fuerte dependencia de la Gran Bretaña, por así decirlo. Perú, bajo el presidente Ramón Castilla, lo considera una amenaza a su soberanía y declara la guerra. La Armada peruana bloquea puertos ecuatorianos y desembarca tropas. En 1860, con Gabriel García Moreno de vuelta al poder y el país dividido entre conservadores y liberales, Ecuador acepta firmar el Tratado de Mapasingue que favorecía al Perú, ¿no? Esta época de mediados y finales del siglo XIX fue terrible para Ecuador porque estaba sumido en una guerra civil de la que no se habla mucho y de la que internacionalmente seguramente se conoce poco o nada, ¿no? Pero que fue terrible, fue una guerra donde corrió mucha sangre, donde las familias se separaron, conservadores y liberales tenían puntos de vista muy opuestos de lo que era manejar la cosa del Estado y que terminó bastante mal. Y también a esto encima se le viene el conflicto con el Perú, imagínense la situación tan caótica. Pero años más tarde, este tratado sería declarado nulo por el mismo Ecuador, dejando el conflicto sin resolver. De aquí nos movemos mucho tiempo más adelante, ¿no? Estamos hablando de casi que 100 años después. En julio de 1941, bajo el presidente Manuel Prado Ugarteche, invade el sur de Ecuador. El país estaba gobernado por Carlos Alberto Arroyo del Río, en un momento de inestabilidad política, nuevamente para variar en Ecuador, y con un ejército mal equipado. Aquí hay que decirlo, básicamente Ecuador entre los años 20 y los años 30 estaba generando una cantidad importante en cuanto a armamento de vanguardia para la época. Pero se generaron algunos conflictos internos dentro de la cúpula militar ecuatoriana, se separaron unos bandos y uno de estos bandos destruyó muy buena parte del arsenal bélico que tenía Ecuador, que esto le servía para su propia defensa, fue destruido. Seguramente esto en Perú lo conocían y se dio también esta invasión, aprovechando este momento de gran fragilidad y de debilidad para el Ecuador. En solo semanas, las tropas peruanas ocuparon gran parte del Oro y Loja y llegaron hasta el río Jubones. La guerra terminó el 31 de enero de 1942 con la firma del famoso Protocolo de Río de Janeiro, en presencia de Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos como países garantes. Ecuador, obligado por las circunstancias, reconoció la soberanía peruana por cerca de 200.000 kilómetros cuadrados en toda la Amazonía. Con esto Ecuador prácticamente estaba ya perdiendo la salida al río Amazonas. Este tratado fue profundamente impopular y muchos lo consideraron un acto de imposición. Arroyo del Río, después de esto, poco después, fue derrocado del cargo en 1944. Y aunque el protocolo de Río debía haber cerrado el tema ya para siempre, las fronteras no fueron totalmente desmarcadas. En 1981, durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, Ecuador y Perú vuelven a enfrentarse en el conflicto del Paquisha, en la cordillera del Cóndor. Aunque fue un enfrentamiento breve, dejó claro que el conflicto seguía vivo. Se firmaron treguas, pero no soluciones definitivas, y aquí hay que decirlo, parte de que no se dieron soluciones definitivas fue que Jaime Roldós Aguilera falleció en un acto bastante extraño, ¿no? Un accidente de avión, se estrelló en la cordillera de los Andes y murió. Muchos dijeron, o sí, se sigue diciendo hasta el día de hoy, que fue un atentado, ¿no? Que fue un atentado. Entonces, miren estas situaciones que han sido siempre desfavorables para el Ecuador. Luego tenemos la última guerra en Sudamérica, o podríamos decir la última guerra entre países de todo el continente americano, y es la guerra del Cenepa. En enero de 1995, bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén, estalla la guerra del Cenepa, el conflicto fronterizo más moderno entre los dos países, y también sería el último. Tropas ecuatorianas y peruanas se enfrentan en una zona remota llena de selva y de montañas. Fue una guerra intensa, con bajas en ambos bandos y una feroz defensa del territorio por parte del Ecuador, con varias victorias. Diplomáticamente,
la guerra impulsó la firma definitiva de paz en 1998 durante la presidencia de Yamil Maguad. El Acuerdo de Brasilia reconoció la soberanía peruana sobre el área disputada, pero Ecuador mantuvo derechos simbólicos sobre un pequeño espacio llamado Tiwinsa, para recordar también a los soldados caídos. En suma, Ecuador nació con 1.250.000 kilómetros cuadrados. Hoy tiene 256.370 kilómetros cuadrados. Eso significa que el país ha perdido aproximadamente 744, 745 mil kilómetros a lo largo de su historia, es decir, el 75% de su territorio original. Comparado con otros países, ¿cómo queda la cosa? Como vemos en esta imagen, Ecuador básicamente sería el país que más territorio perdió en toda Sudamérica, con el 75%. Luego le sigue Bolivia con el 50%, especialmente en las guerras del Pacífico y también de Acre. Paraguay con el 33% tras la guerra de la Triple Alianza. Chile, en todo caso, terminó ganando territorio, donde se impuso pues a Bolivia principalmente, y Argentina con pérdidas menores, como los conflictos con Chile en ciertas zonas de la Patagonia y también, por supuesto, las Malvinas, que a pesar de que tiene mediáticamente una gran resonancia el tema de las Malvinas, territorialmente pues son un conjunto de islas bastante pequeñas. En fin, ¿qué es lo que queda? La historia territorial del Ecuador es la historia de un país que nació grande, bastante grande, pero fue reducido por conflictos heredados, errores internos, presión internacional y falta de unidad. Como decimos, estos problemas del regionalismo, estas inconformidades, la falta de gobernabilidad, también hicieron de lo suyo. Yo diría que un gran porcentaje. Pero también es la historia de un país que resistió, que aprendió y que hoy mantiene la paz con todos sus vecinos. El mapa de Ecuador es el resultado de su historia. Cada frontera tiene cicatrices, pero también una memoria que vale la pena recordar y no olvidar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Un Soplo de Historia Podcast. Si te gustó este contenido, compártelo, coméntalo y ayúdanos a que más personas conozcan la historia detrás del mapa. Muchas gracias y hasta la próxima.